Bienvenidos una vez más a este adiestramiento en donde esta etapa debe ser muy, pero muy necesaria y muy importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Es la etapa que tiene que ver con discipulado. Y el discipulado puede ser una fortaleza o puede ser también una carencia que se esté dando en la iglesia. Por eso es importante que todos le demos ahí sí que el valor que tiene esta etapa. Por eso no se trata, recordemos, solamente de un libro y el cual tiene que ver con el discipulado, sino se trata de recibir la revelación que el Señor nos está dando e impartirla correctamente para formar a los discípulos, para hacerlos de la manera en la que el Señor nos indicó. Vamos a ver hoy el capítulo número 6, que tiene que ver con el modelo de discipulado por excelencia. Hablamos de Jesús, por supuesto. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mantuvo un discipulado permanente con el Padre. Jesús experimentó por lo menos tres maneras de discipulado, y vamos a ver cada una de ellas. Al menos estas tres maneras debemos de ponerle mucho cuidado y mucha atención, y no verlo solamente como versos de las escrituras que ya hemos oído, sino poner atención si estamos haciendo exactamente así. Primero, lo que miraba hacer al Padre, eso hacía. Lo repito, lo que miraba hacer al Padre, eso hacía. Dice en Juan capítulo 5 y versos 19 y 20. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos claramente que Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No significa que Jesús está diciendo que Él no tiene voluntad. Cuando dice no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, Él está mostrando que su voluntad la somete, la rinde totalmente a Dios, la rinde totalmente al Padre, porque continúa diciendo, sino lo que ve hacer al Padre, lo que ve hacer. Nos habla entonces de algo permanente. Él ve al Padre hacerlo y Él también lo hace. Por eso es importante que nosotros tengamos claro el diseño y no perdamos de vista el diseño, porque vamos a hacer conforme al diseño. Por eso recuerden ustedes que ha sido para nosotros uno de los lemas, ¿verdad? Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. Mira y hazlos. No podemos dejar de mirar, pero ¿mirar qué? No podemos dejar de mirar el diseño. El diseño es Cristo, pero para ello tenemos que ir al abrevadero, y en este caso los manuales, en este caso los libros, las enseñanzas que se están impartiendo en Reforma, y lo que se está predicando naturalmente es para mantenernos a todos dentro del diseño, para que estemos observando y poniendo mucha atención si estamos haciendo de la manera en que miramos el diseño. El diseño está para verlo y para que comparemos. Y vio Dios, dice, lo que había hecho. ¿Qué es lo que vio Dios? O sea, no es que Dios haya dicho qué bonita me quedó
la separación de las aguas con la tierra, me gusta. No, y vio Dios, Dios veía el diseño que él había trazado, si era exactamente como él lo había trazado, la separación de la tierra con las aguas, si era exactamente así. Por eso todo lo que Dios hacía, Dios veía y vio Dios que era bueno. Y vio Dios. Si Dios mismo se rige a hacer algo en base a un diseño, a lo que su misma mano ha trazado, cuánto más nosotros. Por eso nuestro modelo de discipulado por excelencia, Jesús, él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y me llama mucho la atención porque nosotros, todos en Misión Cristiana del Calvario, tenemos identidad. Sabemos que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre. Para algunos quizá el problema no está en la identidad, porque dice no puede el Hijo, bien, somos hijos, pero lo que sigue, hacer nada por sí mismo. ¿Cuántos hijos hoy estamos haciendo exactamente como Jesús mostró? Sino lo que ve hacer al Padre. Y dice, también lo hace el Hijo igualmente. También lo hace el Hijo, pero dice igualmente. O sea, no se trata de decir, bueno, yo estoy haciéndolo y como yo recuerdo que es, yo supongo, no, lo hace igualmente. No es hacer algo parecido. No es algo que se asemeje un poco. No, es hacerlo igualmente. Esto es importante entenderlo porque entonces todos los discípulos en general, todos tenemos que estar aprendiendo de nuestro modelo por excelencia, Cristo Jesús, para que el discipulado sea un discipulado verdaderamente efectivo, un discipulado a la manera que el Señor lo mostró que debíamos de hacerlo. Segundo, dice, lo que oía del Padre, eso hablaba. En Juan 8:26 dice en su parte final, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Esa palabra dice lo que he oído. No habla de tiempo pasado. Lo que oí, él no dice, cuando yo estaba en el cielo, mi Padre me dijo, yo oí cuando Él me dijo. No, Él dice, lo que he oído está hablando de un tiempo no solamente presente, sino nos habla de un estado permanente. Lo que he oído. Entonces es importante que Jesús estaba muy atento a lo que el Padre le decía para poder él hablarlo. En Juan capítulo 7, también verso 17, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús nunca habló por su propia cuenta, como el Espíritu Santo tampoco lo hace. Dice en el capítulo 12 siempre de Juan, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y aún en el capítulo 14, siempre de Juan y verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué importante es entender este nivel de discipulado. Algunos lo ven como algo inalcanzable. Ah, bueno, Jesús, esto era Jesús, pero yo no. Entonces, sería solamente una información la que estaría en las Escrituras, la que nos estaría dejando o nos dejó Jesús. Solo es una información, solo es una historia en donde nos maravillamos de leer acerca de esto,
pero nos vemos nosotros ausentes en ello o nos vemos distantes de alcanzarlo. Por supuesto que no es así. Jesús es nuestro modelo por excelencia en cuanto a todo lo que nosotros querramos verlo como el diseño, porque así es. Y en este caso el discipulado, Él es nuestro modelo. Él nos muestra cómo es que se es discipulado y nos muestra también cómo se hace el discipulado. Entonces Jesús es alguien que nos muestra con mucha claridad que Él lo que oye del Padre, eso es lo que habla. Nosotros lo que estamos oyendo conforme al diseño, eso es lo que estaremos hablando. Si un discípulo no habla lo que se le está diciendo, lo que se está hablando acerca del diseño, definitivamente estaría evidenciando que está fuera del diseño. Por eso, parte vital e importante del discipulado es hablar lo que oímos como Jesús lo muestra. No lo que oímos de cualquier cosa, lo que oímos del radio o la televisión o de los medios, cualquier medio de comunicación. No, es lo que oímos que viene directamente del Padre. Por eso cuando abrimos los manuales en los grupos de comunión familiar, grupo de discipulado, cuando abrimos los libros en el adiestramiento, tenemos que verlo correctamente. Es lo que el Padre ha hablado, lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Por eso tenemos que hacer el discipulado, ser discipulados y hacer el discipulado de la manera en que Jesús nos muestra. Lo que mira hacer del Padre, eso hace, no pierde de vista el modelo, no pierde de vista el diseño, pero también lo que oye del Padre, eso habla. No puede Él hablar otra cosa. Él no va a hablar otra cosa. Ya dijimos entonces que no se trata de que Jesús no tuviese voluntad, si no hubiese sido un robot. Jesús participó de lo mismo que nosotros, de carne, de sangre, de voluntad. Jesús tuvo voluntad, pero Él la sometió a Dios, la sometió al Padre, y eso es lo que tenemos que aprender todos como discípulos. Si nosotros todavía nos vemos de una manera contraria, que no hacemos lo que miramos hacer, o no hablamos lo que oímos, pues definitivamente eso nos muestra que nuestra voluntad no ha sido rendida totalmente. Yo les enseño y les digo mucho a los discípulos y a los ministerios en general: cuidemos desde los púlpitos, porque hay gente que predica bonito, enseña bonito, habla bonito si ustedes quieren, pero están muchas veces llenos su lenguaje de argumentos, de criterios personales, de ideas, y eso es lo que están transmitiendo desde los púlpitos. Eso es, imagínense ustedes, o pensemos por un momento a un adiestrador que está naturalmente adiestrando, o a un discipulador que está discipulando y que está metiendo constantemente sus ideas, sus opiniones, sus criterios. Eso nos muestra que su voluntad no está rendida totalmente. Todavía le gusta hablar de sí mismo, todavía le gusta pensar y actuar en base a sus propios impulsos, a sus propias ideas o criterios. Esto es muy peligroso. No se trata solamente entonces de que tengamos gente que tenga habilidad para hablar, para enseñar, sino que pongamos atención. Los que están predicando, los que están enseñando, los que están adiestrando, todos están sometiendo su voluntad correctamente al Señor, están rindiéndose plenamente, o todavía caen en aquella tentación de hablar por sí mismos, de hacer y transferir o impartir sus propias ideas o sus propias opiniones.
Cada ministerio debemos de ver eso. Y no solamente debemos de verlo en la vida de los que estamos discipulando, sino debemos de verlo en la vida nuestra. Si estamos verdaderamente dejando, permitiendo ser discipulados. El Señor dejó al apóstol Abraham Castillo, lo levantó a él y lo dejó allí en Misión Cristiana al Calvario para que por medio de él nosotros recibamos el discipulado y el adiestramiento. Por eso cada ministerio debe recordar algo: somos discípulos de Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, pero también somos discípulos que estamos siendo formados. Entonces, la pregunta que yo hago hoy directamente a la vida de cada ministerio es: ¿estás verdaderamente permitiendo ser discipulado? ¿Estás verdaderamente dejando que el Señor forme tu vida, que la imagen de Cristo se forme dentro de ti a través de la autoridad que el Señor ha establecido? Para eso está el apóstol, para eso está el cuerpo ministerial, asistencia apostólica, también para que podamos nosotros hacerlo de la manera en que el Señor lo ha mostrado. Que nosotros permitamos ser discipulados, que se evidencie que nuestra voluntad está rendida verdaderamente al Señor y que estamos sometiéndonos a la autoridad que Él ha establecido, y que entonces nosotros, según vemos, eso hacemos, según oímos, eso hablamos. Y un tercero, estamos dentro de esas tres formas, al menos tres formas o maneras de aprendizaje y de discipulado que Jesús nos mostró. La tercera es: por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice en Hebreos capítulo 5. Hebreos, vamos a ir juntos a las Escrituras. Hebreos 5. Muy bien, dice en el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús nunca dejó de ser hijo, pero dice: y aunque era hijo. Es que es ahí donde a veces nos perdemos un poco, porque decimos: bueno, yo soy hijo, y como hijo yo no tengo que pasar por esto, como hijo yo no tengo que pasar por aquello. No, tenemos que entender lo que dice las Escrituras. Y aunque era hijo, el Señor, porque somos hijos, nos somete a ese proceso para ser discipulados correctamente. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. Y dice el verso 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa palabra aprendió es la que define el discipulado de Cristo Jesús, porque nos muestra que Él está siendo un aprendiz, Él está siendo discipulado. Y más adelante dice en el verso 9, dice perfeccionado. No significa que Jesús haya tenido pecado, errores, deficiencias, sino que eso lo que nos muestra es que Jesús se somete voluntariamente. Recordemos que Jesús participó de lo mismo que nosotros. Desde la perspectiva humana, es necesario que Jesús entonces sea sometido también a ese proceso para ser perfeccionado. Y Él lo hace, y dice la Escritura: y habiendo sido perfeccionado. Nos habla primero que por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Quiere decir que la obediencia es vital en el discipulado. Para que todos podamos ser perfeccionados, nunca podemos descartar, nunca podemos quitar la obediencia. La obediencia es clave. Sin obediencia no podemos ser discipulados. Sin obediencia no podemos tampoco llegar a ser perfeccionados, como lo muestra la Escritura.
Por eso es importante que nosotros maduremos. El Señor sí requiere que nosotros maduremos para que hagamos conforme Dios quiere las cosas, como Él lo ha mandado, como Él ya lo ha mostrado. Se requiere entonces madurez, por supuesto. Aquí mismo encontramos nosotros en los versos que siguen, sobre todo en el verso 12, cuando dice el apóstol Pablo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y les habla con mucha claridad el apóstol Pablo, porque no alcanzan la madurez requerida. Y una de las crisis, podríamos decir, de las tragedias que vivió la iglesia en aquel tiempo, es que no aprendió a madurar, no maduraban. Cada iglesia vamos a encontrar aspectos que tienen que ver con madurez, no que sea el único faltante, pero es uno de los que persisten en la iglesia de aquel tiempo. El discípulo de hoy tiene que entender que necesariamente debe madurar, pero para madurar va entonces a requerir obedecer. Su obediencia es clave, su obediencia es vital, su sometimiento a aquel que Dios ha establecido como su maestro, que Dios lo ha establecido como su modelo para que sea discipulado. Recordemos que Jesús tenía un compromiso y tuvo siempre un compromiso permanente con su Padre. Por eso Jesús es nuestro máximo ejemplo. Desde que Jesús fue presentado allá en el templo por José y María, él entendía que él ya estaba comprometido con el Padre, ya estaba comprometido para hacer el propósito de él, el propósito del Padre en su vida. Por eso recuerden ustedes que cuando José y María se va toda esa caravana y se dan cuenta que al segundo o tercer día que Jesús no va con ellos y regresan a buscarlo, recuerdan ustedes que las palabras de María, ¿por qué nos has hecho esto? Pero la respuesta de Jesús, ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús responde así, es porque ellos ya debían de saberlo. Ellos lo sabían. José y María sabían que Él venía para cumplir el propósito del Padre. José y María sabían que Jesús ya traía un compromiso permanente con el Padre. Por eso Jesús responde diciendo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué importante es ver a Jesús, su crecimiento, su desarrollo, su madurez y de la manera en que Él permite ser discipulado por su Padre. Jesús nunca tuvo doblez en su corazón. Por eso nos dice en el libro, allá y nos da una cita en Juan, capítulo 14 y verso 30, y dice de la siguiente manera. Juan 14, 30. Dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice, y él nada tiene en mí. Jesús tiene claro su pertenencia o clara su pertenencia. Jesús sabe que él le pertenece al Padre y para todo lo que el Padre quiera hacer, para eso está Él, para cumplir su propósito, para hacer su voluntad, para cumplir cada uno de los deseos de Dios, de su Padre. Para eso estaba Jesús. Jesús lo tiene muy claro. No se trata de doblez de corazón. Jesús no tuvo doblez de corazón. Cuando digo esto es porque algún discípulo que está permitiendo ser discipulado podría estar haciendo algo y diciendo, bueno, esto lo estoy haciendo por pura obediencia. Esto lo estoy haciendo solo porque el Señor lo está mandando. Esto solo porque el pastor me lo pidió, me lo está pidiendo, pero de verdad yo sí no tengo ganas de hacerlo.
Yo quisiera mejor estar haciendo esto, estar haciendo aquello, yo quisiera mejor estar descansando, o quisiera mejor haber tomado hacia aquella otra dirección. Allí hay doblez de corazón. Jesús, él entendió que su entrega era total, una entrega total para con el Padre. Por eso, cuando leíamos Juan 8, 28 y 29, leemos que Jesús dijo: y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús se determinó a hacer exactamente como el Padre quería, como al Padre le agradaba. La verdad, mis hermanos, es que es muy fácil hacer las cosas, pero sin agradar para quien las hacemos. Ponía un ejemplo hace unos días en un congreso allá en Petén, justamente en Poptún, un congreso de mujeres, y me llenó tanto el ver a ministerios, cuantos pastores y ministerios diversos ahí, varones también, discípulos dentro del congreso para mujeres. Fue un congreso, por cierto, muy lindo, muy bendecido. Pero este ejemplo les ponía cuando hablamos de el deseo o los deseos del Padre, de hacer lo que a Él le agrada. Les ponía el caso: si yo pido que me regalen una taza de café, seguramente, y si les pidiera, pensemos a 3 mujeres, a 3 hermanas que me regalaran un café o una taza de café. Sé que las 3 lo harían, las 3 traerían el café, pero cada uno o cada una de ellas lo haría a su manera. Ustedes saben que hay gente que toma el café bien diluido en muchos lugares. En Guatemala le dicen ralo, o café ralo o ralito. Hay otros que toman el café término medio, dicen: no, yo no lo tomo ni muy diluido ni muy espeso, como se le dice acá. Pero hay otros que toman el café, la esencia, bien dicen, no, tiene que estar, ese es el verdadero café, dicen, ¿verdad? Y como al que le gusta tanto el café, regularmente lo va a tomar así. Pero algunos le ponen azúcar, otros no le ponen azúcar. Entonces, en este ejemplo, si 3 hermanas me regalaran una taza de café, cada una de ellas con toda seguridad traería el café como a ella o a cada una de ellas les parece. ¿Por qué? Porque si son 3 hermanas que no me conocen, pues no van a saber exactamente cómo me agrada el café. Entonces, seguramente una me lo va a traer con muy poca azúcar, otra me la va a traer muy dulce, y otra dice: yo mejor sin azúcar. Seguramente alguien lo va a traer muy la esencia del café. Alguien me lo va a traer bien diluido, y alguien más ni muy diluido ni muy espeso, ni muy intenso. Las 3 sirvieron, las 3 fueron gentiles, las 3 fueron atentas, las 3 fueron acomedidas. A las 3 debía o debo de agradecerles. Pero es así como nosotros hacemos regularmente las cosas para el Señor, en donde hacemos lo que nos gusta, lo que nos parece, donde nos sentimos cómodos, pero al final queremos que el Señor pues nos bendiga, que el Señor esté contento, agradecido porque le estamos sirviendo, porque estamos haciendo su obra, sin percatarnos que no estamos haciendo exactamente como a Él le agrada. Muy bien, ¿qué debían de haber hecho las 3 hermanas que puse como ejemplo para que yo disfrutara ese café? Indagar,
preguntar. ¿Cómo? Como lo hizo Esther, ¿verdad? Que ella se preocupó verdaderamente por agradar al rey, no por agradarse ella a sí misma. Ella indagó, ella preguntó al jefe de los eunucos, ella quería saber exactamente qué le gustaba. Y entonces cuando vemos nosotros la escritura que dice, porque yo hago, dijo Jesús, siempre lo que le agrada. Dice siempre, no algunas veces. No se trataba de agradar al Padre en algunas ocasiones y que eso contara por todas. Como muchas veces decimos, mire, es que no mire solo las cosas malas que hago. Yo hago también cosas buenas. Observe las cosas buenas. Pero muchas veces queremos que esas cosas buenas se generalicen. Que eso opaque a las cosas que no están bien, cosas malas o incorrectas, como sea. Y no puede ser así. Jesús dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si usted me permite en este ejemplo que puse acerca del café, lo que pretendo es mostrar lo siguiente. Al final las hermanas sirvieron, fueron bien lindas, muy atentas, pero yo no pude disfrutar ninguno de los cafés porque cada una lo hizo a su manera, como le gustaba a cada una, o como cada una también supuso que me iba a gustar a mí. Y no es así. Por eso es importante, mis amados, que entendamos que Jesús es nuestro modelo por excelencia. Jesús nos muestra la esencia del discipulado. El discipulado no puede ser diluido. El discipulado no puede ser rebajado. No se trata de decir ministerios, yo sí estoy discipulando, allá en la iglesia estamos teniendo discipulado. No, se trata también de ver cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos verdaderamente agradando al Padre en todo? ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios? ¿O estamos nosotros mezclando nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros deseos? Recuerden ustedes que allá en Samuel, en el capítulo 1 y verso 35, dice el Señor, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, que cumpla mis deseos. Y un discipulado a la manera de Dios, un discipulado en donde Jesús es nuestro modelo por excelencia, es el discipulado que nos va a llevar a ser exactamente como Jesús hacía, el que nos va a llevar a hablar exactamente como Jesús hablaba, es el que nos va a llevar a actuar exactamente como Jesús actuaba. Ese es el discipulado por excelencia, en donde la persona de Cristo Jesús es nuestro modelo. Oremos. Padre, gracias por permitirnos ser adiestrados y gracias por la vida de cada discípulo en general que hoy se ha conectado a este adiestramiento, en donde los ministerios, primeramente reconociendo que somos discípulos, estamos permitiendo y debemos de permitir ser discipulados de la manera en que tú lo estás demandando. Gracias por la vida de cada ministerio y discípulo también, Señor, y que todos podamos seguir siendo nutridos, alimentados, pero que podamos seguir siendo también corregidos, enseñados, perfeccionados de la manera en que tú lo estás mandando y lo estás mostrando. Padre, gracias por esa misericordia. Sea exaltado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados, muchas gracias por estar una vez más con la actitud correcta, conectándose para ser adiestrados, para participar de este proceso tan necesario y tan importante que el Señor dejó para nosotros. No olvidemos que siempre los lunes se está transmitiendo Reforma, los martes el adiestramiento y los viernes el discipulado. Todo es necesario, mis amados. Es
tan importante reforma como es tan importante ser adiestrados y es tan importante ser discipulados. Recuerden que lo que estamos haciendo es bajo el diseño del Padre, bajo el diseño de Dios. No estamos haciendo absolutamente nada por ocurrencia. Por eso, cuando ustedes y yo, cuando todos nos conectamos para reforma, para adiestramiento o para el discipulado, cuando nosotros nos conectamos, siempre debemos hacerlo con la actitud correcta y debemos recordar que estamos haciéndolo en obediencia, buscando, yendo al abrevadero y buscando siempre el ser perfeccionados, pero bajo el diseño del Señor. Bendiciones para todos. Ahí está siempre la dirección de correos, de los correos electrónicos, y si ustedes necesitan preguntar algo, comentar algo ahora mismo, estamos prestos para poder responderles también. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, y el modelo mostró. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar, su imagen se forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansará, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrán, su presencia está aquí, su gloria descendió. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, el modelo mostró. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar, su imagen se forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansarán, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrán, su presencia está aquí, su gloria descendió. Los suyos corriendo están y no se cansarán, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrán, su presencia está aquí, su gloria descendió. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, y el modelo mostró. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar,
aquel que nos amó. Es nuestro Dios soberano Rey, es el Señor quien gobierna hoy, el gran yo soy y Padre eterno. Venimos a declarar, su plan perfecto es, su propósito reveló, y el modelo mostró. Venimos a celebrar y a Cristo exaltar, su imagen se forma ya, según nos predestinó. Los suyos corriendo están y no se cansará, su espíritu se derrama en este lugar. Los santos avanzan ya y no se detendrán, su presencia está aquí, su gloria descendió. Bendito aquel que nos escogió, bendito aquel que nos llamó, bendito aquel que nos amó.